Yo simplemente quisiera destacar la importancia del tratado como un éxito de la diplomacia mexicana. La diplomacia mexicana se ha caracterizado, sobre todo en la parte del siglo pasado y este siglo, por esfuerzos en pro de la paz, tomando acciones a veces muy audaces, pero la mayor parte de ellas logrando el éxito deseado. El Tratado de Tlatelolco, ya lo explicaré en el discurso que se va a leer, ha fijado una premisa para un proceso aún sin terminar. Pero no solamente en el Tratado de Tlatelolco hemos logrado esfuerzos, o hemos avanzado esfuerzos, sino lo hemos hecho en la lucha contra el colonialismo, lo hemos hecho por mantener la paz y lograr la paz en Centroamérica a través del Grupo de Contadora, y así les puedo yo nombrar muchos otros esfuerzos que la diplomacia mexicana ha hecho. Es cierto, y esto es muy importante, que la evolución de la situación internacional nos obliga a nosotros a también irnos ajustando a lo que está pasando en el mundo. Pero les puedo a ustedes asegurar que las metas, los objetivos de la política exterior de México no han cambiado y que seguimos haciendo el esfuerzo con esa visión. Por lo tanto, yo agradezco mucho a la maestra que me haga favor de leer el discurso que me permití yo preparar para consideración de ustedes, en el entendido de que al final cualquier pregunta que pudieran ustedes tener sobre el texto mismo, estoy a sus órdenes para contestarla. Y muchas gracias, y me da gusto saludar a los panelistas, distinguidos todos ellos, que estoy seguro también tendrán contribuciones importantes al objetivo, que es el de celebrar un aniversario de uno de los grandes éxitos de la política exterior mexicana. Muchas gracias. Distinguido director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, distinguido secretario general del OPANAL, distinguidos panelistas que nos acompañan y distinguida audiencia. Como bien han señalado innumerables personalidades mundiales, entre los problemas más serios que enfrenta la humanidad en estos momentos, podemos claramente identificar dos. En primer lugar, las amenazas de guerras nucleares que lamentablemente no solo afectarían a los contendientes, sino a muchos otros países. Y en segundo lugar, el gran deterioro del medio ambiente, que de no controlarse, traería trágicos efectos para innumerables países, mediante incrementos radicales en los niveles de aguas de las costas en un periodo no mayor a 10 años. En esta ocasión nos referiremos a la grave proliferación de armas nucleares en el mundo y al hecho de que las principales potencias no solamente han continuado el perfeccionamiento de estas armas, sino que incluso han emplazado en muchos otros países plataformas de lanzamiento, creando un ambiente de gran incertidumbre en parte importante de la población. También quisiera enfatizar que la política de crear zonas libres de armas nucleares en el mundo tuvo su origen precisamente en la intransigencia de las potencias nucleares, que en este momento ya son 9, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, India, Pakistán, Israel y la República Popular Democrática de Corea, y otros con posibilidades de convertirse en potencias nucleares, y los intentos de obligarlas a negociar la reducción y eliminación de estos artefactos. Hemos enfrentado el argumento de que las potencias nucleares no tienen por qué negociar con los países no nucleares sobre su armamento y que solo son ellos quienes pueden decidir lo que necesitan para su defensa, sin tomar en cuenta que los efectos de un conflicto utilizando este tipo de armas no solamente les afectaría a ellos, sino a toda la humanidad en su conjunto. Sobre este tema, se puede consultar información precisa en documentos que han investigado en cuánto tiempo la contaminación nuclear afectaría a países vecinos en un conflicto. No excluyo de ese análisis lo que podría ocurrir en la frontera con México si un proyectil
de la República Popular Democrática de Corea estallara en San Diego, en San Francisco o en Los Ángeles, California. Las anteriores consideraciones motivaron a México, fiel a sus principios y preocupado por la amenaza nuclear después de que se utilizaron estas armas en Hiroshima y Nagasaki, que decidiera aprovechar la oportunidad de hacer oír su voz al iniciar los trabajos del Comité de Desarme de las 18 naciones con sede en Ginebra el 22 de marzo de 1962, a través del entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Manuel Tello, acompañado en la delegación por un tercer secretario de nombre Sergio González Gálvez. Don Manuel Tello señaló al respecto lo siguiente: a nuestro modo de pensar, la desnuclearización podría, puede y debe hacerse en tanto se consigue un acuerdo mundial por decisiones espontáneas de los estados. Es así como el gobierno de México, continuó diciendo Manuel Tello, ha resuelto no poseer ni admitir en territorio nacional armas nucleares de ninguna especie, ni los medios que pudieran ser utilizados para transportarlas. Igualmente, hemos acompañado con nuestra opinión y nuestro voto en Naciones Unidas aquellas resoluciones que se han presentado con motivo de evitar la diversificación de las armas nucleares. Enfatizo que esto fue desde 1962. Un año después, en 1963, el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, envió una carta a 4 presidentes latinoamericanos en los siguientes términos. Empiezo la cita. Un método que a mi juicio presenta posibilidades de éxito en la empresa de reducir la amenaza nuclear sería que los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, con los que ya pudimos establecer un diálogo sobre el particular, hiciéramos conjuntamente una declaración por la que anunciáramos nuestra disposición para firmar un acuerdo multilateral con los demás países de América Latina, en el cual se establezca el compromiso de no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares y artefactos de lanzamiento nuclear. Dicha declaración destacaría el anhelo de que a ella pudieran eventualmente adherirse el resto de las naciones latinoamericanas y caribeñas, a fin de que llegara a constituir para nuestros pueblos una especie de carta liberadora de la amenaza nuclear. Otro factor que debemos recordar para entender la importancia y sobre todo la urgencia de mantener América Latina y el Caribe libre de armas nucleares es el hecho de que la propuesta para la elaboración del Tratado de Tlatelolco nació en el periodo subsiguiente a la llamada crisis de los misiles en Cuba, en la que estaba en juego la soberanía cubana ante la amenaza de una intervención militar estadounidense. Dicha intervención justificaba, para algunos, el emplazamiento de proyectiles rusos de mediano alcance en territorio cubano capaces de llevar ojivas nucleares como mecanismo de defensa, lo cual se anunció era en respuesta a la decisión de Washington de instalar proyectiles con cargas nucleares en Turquía, cerca de la frontera de la Unión Soviética, y la amenaza abierta de una intervención estadounidense en Cuba. Dicho conflicto afortunadamente se resolvió con el retiro de los proyectiles de ambos lugares y la garantía de Washington de que respetaría la soberanía de Cuba. Todo esto fue negociado entre Estados Unidos y la Unión Soviética sin consultar a detalle al gobierno cubano, que con razón buscaba un pacto más formal con Estados Unidos que garantizara su autonomía y su independencia. Con este antecedente, después de varios años de arduo trabajo y difíciles negociaciones, logramos la firma del Tratado de Tlatelolco, y lo más importante en este momento es que el ejemplo de Tlatelolco impulsó la firma de tratados estableciendo zonas libres de armas nucleares en otras regiones del mundo, como el Pacífico Sur, suscrito en Rarotonga, en el sudeste asiático, suscrito en Bangkok, en África, suscrito en Pelindaba, además de otro en Asia Central y el caso de Mongolia, quien, después de estas gestiones, se declaró unilateralmente libre de estos artefactos. En nuestra opinión, esos precedentes nos deben motivar a auspiciar y apoyar la creación de otras zonas de este tipo en el Medio Oriente y en la península coreana, lugares en serio conflicto a los que debemos prestar atención sin dejar que sean una o varias potencias las que quieran, de forma unilateral, resolver conflictos en los territorios que tienen estas armas nucleares. Finalmente, y a manera de conclusión, lamento contarles que la lucha para mantener América Latina y el Caribe libre de estas armas no ha concluido, y al respecto quisiera señalar como tareas pendientes y urgentes las siguientes.
Primera, los más de 100 países que integramos las zonas libres de armas nucleares mencionadas deben unirse y presionar a los órganos de Naciones Unidas, particularmente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, para que se reinicien con seriedad las negociaciones para no solo controlar a nivel mundial estos artefactos, sino alcanzar su total eliminación. Segundo, otro tema que ha preocupado a los miembros de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe son algunas de las declaraciones interpretativas formuladas por los Estados parte de los protocolos adicionales 1 y 2 del Tratado de Tlatelolco, que, como ustedes saben, incluyen disposiciones que garantizan la plena vigencia del tratado. En este contexto, hay algunas declaraciones interpretativas que, tomando en cuenta que ni el tratado ni los protocolos admiten reservas, podrían ser incompatibles con el objetivo del instrumento internacional que comentamos y que nos obliga a continuar negociando en búsqueda de fórmulas que sean compatibles con el mismo. En este tema cabe mencionar la libertad que establece el tratado respecto al transporte y tránsito de armas nucleares en la zona de aplicación, que nos aconseja insistir en que todos los estados parte del tratado prohíban, como lo hicieron Panamá y México en su momento, la entrada a nuestros puertos de navíos con armas o cargas nucleares y prevenir así cualquier accidente de grandes proporciones o tratar de definir con claridad el alcance de una agresión militar con apoyo de un Estado poseedor de armas nucleares o eliminar las diferentes interpretaciones respecto al alcance del derecho de legítima defensa, cláusula fundamental del derecho internacional. Por último, como pregunta para un debate futuro, debemos buscar la incorporación a los protocolos de los países que se convirtieron en potencias nucleares después de la entrada en vigor del tratado, como Israel, Pakistán, la India y la República Popular Democrática de Corea, aparte de los que ya están, como Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que siguen siendo los que por su poderío son los que más factiblemente pudieran afectar el tratado que analizamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Me va a dejar exponerles a ustedes 3 ideas y me van a perdonar que no las desarrolle por esa razón. La primera, no olvidemos que el Tratado de No Proliferación es un tratado discriminatorio. Es un tratado discriminatorio porque establece que los que tienen armas las pueden conservar y los que no tienen armas no las pueden adquirir. Yo participé varias veces en las reuniones de revisión del Tratado de No Proliferación y ese es el meollo de la cuestión. Ese es el tema por el que el Tratado de No Proliferación no ha podido avanzar en muchos aspectos estratégicos. Los dejo con esa. El segundo tema que ninguno de los muy distinguidos oradores, ni yo, hemos mencionado, es un tema básico y se llama el fenómeno de la disuasión nuclear. No sé si ustedes se acuerdan de esa famosa película Doctor Strangelove o How I Became to Love the Bomb, en el que el famoso actor Peter Sellers decía: disuasión es lograr que el enemigo tenga temor para atacarte. Así la planteaba. Bueno, en la práctica, esa reflexión, que también la han endosado famosos expertos en temas de desarme, no ha sido la realidad en la práctica. Yo fui embajador en Japón 2 veces, 8 años en total, y en una de las muchas veces que estuve ahí, un grupo de expertos japoneses me invitó a una reflexión sobre cuáles habían sido las causas del rendimiento de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la voz cantante es que fueron las bombas atómicas.
en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, esos expertos, entre muchos de los cuales había víctimas de las dos guerras, de una de las guerras de Hiroshima, me decían, eso es falso. La rendición de Japón se tomó en parte por el ataque nuclear, pero en gran parte porque unos días antes se había iniciado la invasión soviética a territorio japonés. Y eso sí, aterró a los japoneses. Entonces, ahí el elemento disuasión nuclear no está tan claro. Les doy dos ejemplos más. El caso de la Guerra de las Malvinas entre la Gran Bretaña y Argentina, o el caso entre Egipto y la Gran Bretaña. Los dos atacaron, Egipto y Argentina, a pesar de que sabían que su contrincante tenía armas nucleares. Entonces tampoco ahí se confirma la validez de la tesis de la disuasión nuclear. Pero es un elemento sumamente importante, que vale la pena, maestro, que se pueda analizar. El alcance del concepto de disuasión nuclear como una fórmula que debemos erradicar, atacar, para demostrar que tener armas nucleares no resulta un disuasivo efectivo en un conflicto nuclear. Y el último elemento que les quiero mencionar, hubo hace tiempo, no sé hace cuánto, 1 año, 2 años, un excelente artículo en la revista The Economist que se llamaba La próxima guerra. Y ahí se hacía un análisis de todas las opciones de lo que podría ser la próxima guerra. Y ahí yo descubrí, la verdad es que yo nunca había oído ese concepto, el concepto que era el ataque gris o el ataque a zonas grises, que consistía en algo que estamos viviendo: los ataques cibernéticos, los ataques con armas convencionales de una super velocidad y los ataques a las instituciones de otros países. Y dentro de esta tercera categoría incluían pues lo que se ha estado discutiendo en Estados Unidos por meses y no es por años, la intervención de Rusia en las elecciones en los Estados Unidos, entre otros factores. Yo rogaría a este distinguido auditorio y sobre todo a mis panelistas distinguidos que pudieran, si lo estiman adecuado, comentar estos temas que acabo de mencionar. Y repito, no me extiendo por las razones que ya les expliqué a ustedes. Muchas gracias.